hablar sobre la comunicación, sus clases, elementos y medios de comunicación. Pero ustedes se preguntarán, profesora, ¿qué es la comunicación? A continuación daré una breve introducción de qué es la comunicación y seguidamente daremos paso a definir qué es sus clases, sus elementos y sus medios de comunicación. Acompáñenme. La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. La comunicación deriva del latín communicato, que significa compartir, participar o poner algo en común. A través del proceso de comunicación, los seres humanos comparten información entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida y la sociedad. Las clases de comunicación son todas aquellas comunicaciones donde los participantes tienen el rol de emisor y receptor. A partir de este tipo de comunicación se trata de extraer información de las partes presentes en la participación. Es decir, es el tipo de comunicación que tenemos día a día con nuestros amigos, nuestros familiares y nuestros conocidos. Ejemplo, una comunicación telefónica, entrevistas y diálogos. Es el acto comunicativo donde el emisor emite un mensaje y el receptor solo lo recibe. Es decir, que en la comunicación unilateral no existe una retroalimentación del mensaje. Ejemplos, un aviso radial, carteleras, discursos. Es el intercambio de información que suele darse entre personas que comparten un espacio físico, es decir, que cohabitan y por ende se ven en la necesidad de emitir y recibir mensajes para normar u organizar la convivencia. Esto puede referirse a ámbitos como el hogar, trabajo o calle. Ejemplo, una conversación, una entrevista, etc. Es toda aquella que transmite los mensajes públicamente por medios técnicos de comunicación. Puede ser de forma directa o unilateralmente a un público cerrado o a un número disperso en un mismo momento. Es la que se establece entre individuos que se encuentran identificados o individualizados entre sí. La comunicación privada se hace presente cuando el emisor dirige el mensaje a una sola persona o a un grupo reducido y seleccionado de personas, ya que solo es ellos los que están interactuando. La función de la comunicación privada consiste en culturalizar. Ejemplo, una conversación, una carta personal. Todo acto por el cual una pluralidad de personas pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considera pública la comunicación cuando se celebra dentro de un ámbito estrictamente doméstico, que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Ejemplos, una pieza musical, prensa, un aviso publicitario. Es un proceso común que permite transmitir conocimientos, pensamientos, ideas, opciones, sensaciones, actitudes, etc. Ejemplo, comunicación oral o comunicación escrita en todas sus formas. Oral o comunicación escrita en todas sus formas. Es un proceso común que permite transmitir conocimientos, pensamientos, ideas, opciones, sensaciones, actitudes, etc. Ejemplo, comunicación oral o comunicación escrita en toda su forma. Empleo de códigos distintos al lenguaje. Ejemplo, comunicación con señas o comunicación con humo. Es aquel tipo de interacción en el cual se transmite un mensaje entre dos o más personas, usando para ello el lenguaje natural como código y la voz como portador. Ejemplos, grabación, conversación, mensaje y mensaje radial.
Es el proceso en el cual existe un intercambio de mensajes a través de un sistema sonoro o visual. Este lenguaje posee una gran diversidad de códigos contribuyentes que pueden ser analizados tanto por separados como en conjunto. Esta mediación tecnológica es un elemento indispensable en el tipo de comunicación. Existen estos ejemplos que son cine, televisión y video. Se describe como la transmisión de ideas e información en forma que se pueden percibir total o parcialmente con la vista. La comunicación visual se puede presentar o expresar en imágenes, carteleras, tipografías, diseño gráfico, etc. Un ejemplo son los libros, signos de sordomudos y elementos de la comunicación. El emisor, aquel que transmite la información. Receptor, aquel individual o colectivamente que recibe la información. Código, conjunto o sistemas de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Canal, elemento físico por donde el emisor transmite la información al receptor. Mensaje, la propia información que el emisor transmite. Contexto, circunstancias temporales, espaciales y socioculturales. En el video anterior les explicaba qué era la comunicación en el primer momento. Listo. Después, las clases de comunicación y los elementos de comunicación. Vamos a hacer un breve repaso de qué fue lo que vimos en el video anterior. Bueno, la comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Ejemplo, lo que estoy haciendo yo aquí con ustedes. Yo soy el emisor y ustedes son el receptor, donde me están captando las ideas que les estoy dando. Seguidamente nos hablaba de las clases de comunicación. En las clases de comunicación encontramos la recíproca, que son todas aquellas que se encuentran en comunicaciones telefónicas o diálogos. También se pueden encontrar en entrevistas. Seguidamente está la colectiva. Es toda aquella que comprende como una comunicación televisiva o radial, como cuando prendemos y está en sintonía el presidente o distinta persona. En la radial, cuando nos están comunicando dichas noticias, como en este caso, el caso del coronavirus, que cada momento nos están dando boletín de cómo está avanzando la enfermedad en Colombia y en el mundo. La unilateral, ejemplo, son todas aquellas que son avisos radiales. Ejemplo, un aviso de un empleo o de jornadas de vacunación, etc. En una cartelera, como en este caso, donde yo les estoy plasmando toda la información. El discurso, lo que estoy haciendo en este momento, dando un discurso oral para plasmarle la información que les quiero dar a conocer. La interpersonal es toda aquella conversación o entrevista que se dan dos personas. La privada es una carta personal donde puedo manifestar mis gustos, mis emociones o mis molestias hacia otra persona. O una conversación personal, donde le puedo decir a una persona todo lo que la extrañé o todo lo que la pensé en el día. La pública es aquella que se puede visualizar toda persona, como una pieza musical o un aviso publicitario. La lingüística es toda aquella comunicación oral y escrita, como por ejemplo, acá en mi caso, yo estoy haciendo una comunicación oral con ustedes. La audiovisual es toda aquella que comprende cine, televisión y videos. La visual son dibujos, carteleras, publicaciones y libros. Y la extralingüística, que son todas aquellas que comprenden una comunicación, ya sea con humo o con... Bueno, la comunicación con humo son aquellas que se daban en las culturas indígenas de nuestros antepasados. Terminando con esta parte de las clases de comunicación, seguimos con los elementos de comunicación. ¿Pero qué son los elementos de comunicación? Los elementos de comunicación comprenden desde el emisor, que es aquel que transmite el mensaje, y el receptor, que es aquel que recibe la información. Seguidamente se da el código, que el código es el conjunto de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Seguidamente estamos con el canal. Es el elemento físico donde el emisor transmite la información y el receptor, por sus sentidos corporales, capta. Después sigue el mensaje.
es la propia información que el emisor transmite. Y el contexto es todo aquello que interviene o rodea al emisor y el receptor. Bueno, ya terminamos el tema de los elementos de la comunicación. Seguimos con los medios de comunicación. ¿Pero qué son los medios que los comprenden? Entonces comprende la televisión, la radio, la prensa y el internet. Todos estos medios son utilizados para dar a un grupo determinado o una sociedad información importante ya de lo que esté pasando en nuestro alrededor o a nivel mundial. En el caso del coronavirus podemos encontrar tanto en la televisión, en la radio, en la prensa y en el internet muchas informaciones y muchos datos estadísticos de lo que está pasando en nuestro país y alrededor de nuestro mundo. Bueno, niños, ya hicimos una retroalimentación de qué trataba nuestro tema en específico. Entonces, a continuación, les voy a dar a conocer otro video donde ustedes tendrán que identificar qué trata este video, si son clases, si son elementos o si son medios de comunicación. Acompáñenme. Sergio está en su casa viendo las noticias en la televisión, mientras lee una carta que le ha enviado su tío Manuel. Su madre suspira a ver el desorden que hay en el salón y le señala todos los trastos que hay esparcidos por el suelo con la intención de que los recoja. Pero Sergio se acuerda de que tiene que hablar con Cristina para decidir qué película verán esta tarde en el cine y descuelga el teléfono para llamarla. Todas estas situaciones son procesos de comunicación que se dan a nuestro alrededor, pero que a veces no somos conscientes de que se producen. La comunicación es un proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje de manera verbal o no verbal a un receptor mediante un canal concreto y con un código común a ambos, con el fin de difundir, intercambiar o compartir información, ideas o sentimientos. A partir de esta definición vamos a conocer todos los elementos que intervienen en el proceso de comunicación para entenderlo mejor. Veamos el ejemplo de la llamada de teléfono entre Sergio y Cristina. En este caso, Sergio es el emisor en este proceso de comunicación, es decir, la persona u objeto que emite el mensaje. El destinatario del mensaje de Sergio es Cristina, por tanto, ella es el receptor, aquella persona o personas que reciben la información. Sergio tiene que decirle a Cristina qué película quiere ver en el cine esta tarde. Por tanto, este es el mensaje, la información que se quiere transmitir. Para que este mensaje llegue al receptor de una manera adecuada es necesario un camino que una a Sergio y a Cristina. El medio físico por el que se transmite la información se llama canal y en nuestro ejemplo es el hilo telefónico. Además, es necesario que Sergio y Cristina utilicen una misma forma de comunicarse para que ambos puedan entenderse. Por ejemplo, si uno de ellos habla en español y el otro en inglés, no podrán llegar a comunicarse de manera correcta. Por este motivo es necesario que los dos usen el mismo código, o sea, un conjunto de signos y reglas necesarios para la elaboración del mensaje, que emisor y receptor deben conocer para poder codificar y descodificar adecuadamente la información. Este proceso también se ve influido por la situación o el contexto en el que se produce el acto comunicativo. Además, pueden darse interferencias o ruidos, entendiendo estas como cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, ya sea por problemas en la línea telefónica o por la fonía de uno de los dos interlocutores, por ejemplo. ¿Eres capaz de reconocer otros esquemas de comunicación en el salón de Sergio? Espaciales y socioculturales. Según el video observado anteriormente, ¿a qué hace referencia? A. Clases de comunicación. B. Elementos de la comunicación. C. Tipos de comunicación. D. Ninguna de las anteriores. Segundo, teniendo en cuenta los conceptos anteriores, se puede decir que el emisor. Según las clases de comunicación, la siguiente imagen, ¿a cuál clase de comunicación pertenece? A. A la visual. B. A la audiovisual. C. A la extralingüística. Y D. A la lingüística. Entrevista, ¿a qué clase de comunicación pertenece? A. A la visual. B. A la colectiva. C. A la audiovisual. Y D. A la recíproca. La siguiente imagen, ¿a qué clase de comunicación pertenece? A. A la recíproca.
B, a la unipersonal. C, a la lingüística. D, a la audiovisual. Siguiente sopa de letras, vamos a identificar los distintos medios de comunicación. En la siguiente actividad vamos a identificar qué actividad está haciendo cada persona. Respectivamente, vamos a responder si conocemos otros medios de comunicación diferentes a los que nos están ilustrando. Encierro los medios de comunicación orales y marco con una X los medios de comunicación escritos. Bueno, niños, hasta aquí culmina nuestra clase de lengua castellana con el tema de comunicación, sus respectivas clases, sus elementos y sus medios. Espero que todo el material de apoyo que les brindé le haya sido de bastante utilidad hacia ustedes y hayan obtenido un conocimiento significativo acerca del tema. Hasta la próxima.